Patria, tierra sagrada, naciste libre y soberana. Hoy todos somos la revolución. Viendo, no, se está viendo, muy bien. Perdonen la verdad. Tenemos que hacer malabares para poder realizar estas transmisiones. Me encuentro en este momento muy feliz dentro de los difíciles momentos que estamos viviendo como patria, porque estoy con mis hermanos migrantes. Me invitaron a una reunión por el 30S. Estamos en la Casa de la Paz, en Bruselas, casa, lugar de encuentro de las fuerzas progresistas belgas que han luchado contra la dominación del África, contra el colonialismo en el Congo y en otros países de la hermana África, que han luchado contra el imperialismo de América Latina, el Plan Colombia, los tratados de libre comercio, etc. Es un honor para nosotros encontrarnos aquí. Estamos con hermanos migrantes, no los enfoco porque se nos daña de nuevo esto, pero están presentes muchos hermanos migrantes, ustedes saben. El honor que para mí representa estar con los migrantes, porque no lo digo ahora que soy político, he sido político. Ustedes pueden ver mis escritos, preguntarle a mis alumnos en mis cátedras, mi profunda admiración por los migrantes, son nuestros héroes modernos. Jamás acabaremos de agradecerles lo que hicieron por el país. Mientras nos quebraban los bancos en el 99 y expulsaban a millones de personas de su propia patria, ellos nunca se olvidaron de su país. Y trabajando tan duramente en tierras tan lejanas como Bélgica, como España, como Italia, como Estados Unidos, mandaban sus euros, sus dólares, las remesas de migrantes. Eso fue lo que nos sostuvo después de esa terrible crisis, ahí sí crisis del 99. Y ahora nos dicen que los bancos son sensibles. Y ahora vemos a los bancos en Carondelet de nuevo retomando el poder. Es que no son los bancos malos, no los que quebraron, son los bancos buenos. A mí que me digan quién se opuso de los banqueros a las reformas a la ley de instituciones financieras del 94, que produjo la crisis bancaria, desregulando todo. Que me digan quién se opuso a la transitoria 42ª de la Constitución de Sangolquí, esa hecha un cuartel militar sin consultarle al pueblo ecuatoriano, que ya planificaba el salvataje bancario. A mí que me digan quién se opuso a la ley AGD, que quebró al Estado. Que me digan cuál de los bancos o banqueros se opuso o no practicó esa explotación mientras la gente le congelaban sus depósitos y le daban un certificado de depósito redimible, CDR. Habían banqueros, empezando por Guillermo Lazo, el Banco de Guayaquil, que se aprovechaban de la desdicha de nuestra gente, de ese atraco a nuestra gente, para comprarles esos certificados al 50%, al 40% de su valor. Que me digan quién no negoció con eso. Y ahí empezaré a creer pues que hay bancos que pueden con solvencia moral decir sí, nosotros no tuvimos nada que ver en la crisis, podemos tener el poder nuevamente, etc. Prohibido olvidar al pueblo ecuatoriano. No se trata de guardar rencor, no se trata de permanecer en el pasado, se trata de aprender del pasado y entender que el desarrollo es un proceso de cambio político, relaciones de poder. Siempre nos han dominado los banqueros, siempre nos han dominado los medios de comunicación, siempre nos dominaron las oligarquías. ¿Qué logramos? ¿Qué alcanzamos? En estos 10 años que parcialmente nos liberamos de ese dominio, miren cuánto ha cambiado el país. Esta reflexión, pues, en homenaje a nuestros hermanos migrantes, estoy aquí en Bruselas con ellos, les insisto, pero de todo el mundo, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, incluso en Asia, América Latina, por supuesto. Y hoy es un día muy especial, 30 de septiembre de 2010, hace 7 años, se atentó contra la democracia. Algunos niegan lo innegable, bueno, allá con sus conciencias. Lo importante, compañeros, es que cumplimos con nuestro deber a cualquier costo. Yo no me creo ejemplo para nadie, pero ustedes pueden estar seguros que toda mi vida, por convicción, por principio, he cumplido con mi deber a cualquier costo. Y ese día que los violentos, los abusivos, los que tenían el poder, pateaban a nuestros ciudadanos en las calles con el aplauso de la oposición, con el aplauso de ciertos medios de comunicación, me quisieron obligar a firmar decretos, derogando leyes, etc. Dije muy claramente, yo no firmo nada y salgo de aquí como presidente o como cadáver. Fue un día muy duro, muy triste para el Ecuador, una violencia inaudita, pero también un día histórico, porque
porque la gente por primera vez salió espontáneamente a las calles por miles, por decenas de miles, no para tumbar a un gobierno, para respaldar a su gobierno, respaldar la revolución ciudadana. Siempre quedarán en nuestros corazones los nombres de Juan Pablo Bolaños, estudiante universitario, desarmado, asesinado por las balas de los violentos. Froilán Jiménez, que salió escoltando el carro donde suponían que yo iba. Y lo mataron de un balazo, probablemente ese balazo iba dirigido donde creían que estaba el presidente. Darwin Panch, soldado de inteligencia, lo descubrieron, lo acribillaron a balazos a sangre fría. Jacinto Cortés murió mientras rescataba al presidente. Edwin Calderón, policía, murió en un confuso incidente ya en el centro del regimiento Quito I. A todos ellos, a todas sus familias, a su memoria, nuestro homenaje, a sus familias, nuestro abrazo solidario. Y quiero saludar a los compañeros de Alianza País y de toda Latinoamérica que están reunidos en este momento en el Salón José María Lequerita de la Asamblea Nacional en una nueva versión del ELAP, Encuentro Latinoamericano Progresista. Aquí tenía los nombres de los compañeros que participan de toda América Latina. Somos nosotros referentes latinoamericanos y mundiales de la izquierda exitosa. Y Alianza País pues siempre auspicia cada año, cada 30 de septiembre este encuentro. Hoy nos visitan Axel Kicillof, Unidad Ciudadana Argentina. Un abrazo, querido Axel, bienvenido a mi patria, estoy lejos, pero bienvenido a tu patria. Xiomara Castro, de Honduras, un abrazo, Xiomara. Héctor Díaz Polanco, de México. Abrazo a Héctor, a Jorge Char, alcalde de Valparaíso, Chile. Andreina Tarazón, del PSUV de Venezuela. Sebastián Sabini, del Frente Amplio de Uruguay. Oliver Comblid, Media Ninja, de Brasil. Son los panelistas del ELAP y obviamente también está la dirigencia de Alianza País y muchos de nuestros militantes. Por más que trataron de boicotear, pero no se imagina lo que estamos sufriendo en el Ecuador, una doble moral terrible. Se suponía que yo era el dictador, el que impedía la libertad de prensa. Vaya, vean si hay libertad de prensa. Censura absoluta para el compañero Jorge Glass, para quien les habla, para nuestros compañeros. Censura. Hacen lo que les da la gana a los medios, porque ya no hay control, ya no se aplica la ley de comunicación. Volvieron al poder, el poder mediático, la democracia mediatizada. Ahora se persigue con los organismos de control, la Contraloría. Te abren auditorías ya hechas. ¿Se imaginan dónde queda la seguridad jurídica? ¿No? Te abren, como en Yacha, las auditorías que estaban hechas, como la deuda pública. Entonces se acabó la seguridad jurídica, como si tuviera un juicio que ya estaba finalizado, absuelto, y te vuelven a abrir. Se están viviendo momentos muy duros en Ecuador y con mucha hipocresía, con mucha doble moral, y también estamos boicoteando todo. Este encuentro se iba a realizar en una importante universidad de Quito, a última hora cancelaron los locales, iba a haber un mitin en la Plaza del Teatro con nuestra militancia. El municipio de Quito no dio el permiso, pero están centenas de militantes con nuestros ilustres invitados internacionales en el Salón José María Lequerita de la Asamblea Nacional. Un abrazo a todos ustedes. Y como ustedes conocen, el día pasado estuve en Colombia, yo me quedé impresionado. Qué emoción, qué cariño nos tienen en Colombia, qué admiración. Me invitaron a los 150 años, el sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, la más importante de esa tierra hermana, y para que hable precisamente sobre la reforma en educación superior del Ecuador. Por ejemplo, cómo admiran allá a Yacha. Todos conocían Yacha. Eso es impresionante, presidente. Y acá recuerden cómo trataron a Yacha, en lo que no saben de universidad y saben bastante politiquería. No juguemos con los sueños de todo un pueblo, con los sueños de nuestros jóvenes. Para salir de su desarrollo debemos tener políticas de Estado. No es que todo lo anterior estaba mal para hacer politiquería, para diferenciarme. Eso es mediocridad. Si yo sabía que un gobierno iba a criticar y tratar de destruir Yacha, jamás hubiera votado por ese gobierno. Porque para mí es el proyecto más importante de la historia del país. Pero ¿cómo admiran en Colombia la reforma universitaria realizada por la Revolución Ciudadana y particularmente Yacha? A tal punto que me invitaron como el conferencista principal para celebrar los 150 años de la Universidad Nacional de Colombia con la conferencia La Reforma Universitaria en Ecuador, Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y por si acaso, para aquellos que se acordaron de mi dulce progenitor en términos no muy corteses, hoy día de madrugada, hora de Ecuador, porque estaba enviando unos trinos y los borraba, estaba probando una nueva manera de encadenar los trinos, pero como no sabía manejar, me equivoqué varias veces y lo borré. Había gente que nos estaba ya retuiteando, contestando, etc.
Entonces tuve que utilizar el antiguo método porque parece que mi teléfono está desconfigurado y no se veía bien el orden en que salían los trinos. Pero precisamente me puse a ensayar cuando eran 2, 3 de la mañana hora del Ecuador, pero pese a esa hora había gente que me seguía. Yo ya tengo casi 3.300.000 seguidores, no solo son del Ecuador. Les pido mil disculpas porque estaba practicando un poco con el Twitch. Y compañeros, qué lástima lo que se está viendo en Ecuador. No hay que perder nunca la esperanza, el optimismo. Yo soy un optimista enfermizo y espero que esa enfermedad sea contagiosa, como dice mi buena amiga Rebeca Greenspan, secretaria iberoamericana. Pero qué duro momento que está viendo el Ecuador, que es peor que si hubiera ganado la oposición, porque se supone que ganamos nosotros las elecciones y utilizando nuestros nombres, nuestros números, hablando de Revolución Ciudadana, aplican el programa de la oposición y confunden a nuestra militancia. Eso pronto se tendrá que decantar, pronto se tendrá que definir, pero no han tenido de show en show, sin un rumbo claro de la República, sin definiciones trascendentales. Por ejemplo, recuerden, es que no es cualquier cosa, no es cualquier pelo de cochino. Estaban poniendo en duda una de las cosas más exitosas del socialismo del buen vivir, nuestras políticas económicas heterodoxas, ya no lo de siempre, tercerización para poder ser competitivo, regalar impuestos para que no haya servicios públicos, pero para ver si pagando menos los empresarios pueden generar empleo, y los ajustes frente a cualquier dificultad. Eso ya no existe en Ecuador. Hemos demostrado ser más exitosos que con las políticas de antes. De criticar la política económica del anterior gobierno, de criticar la esencia de la revolución. Y eso es lo que hizo el actual presidente, y mintió. Ah, ya habló de eso, presidente, sí, pero no es cualquier cosa. Hemos tenido muy claro, es gravísimo, un presidente que dijo que la deuda pública era el 55%, y su propio ministro le desmintió 21 de agosto, lunes 21 de agosto en la Asamblea, cuando dice, no estamos sobreendeudados, y la deuda pública consolidada es 27.000 millones, eso significa un 27-28% del Producto Interno Bruto. No se ha sobrepasado el límite de endeudamiento. Si a mí me hubiera hecho un ministro, todavía estarían publicando en primera página, pues, Correa mintió, su ministro lo descalifica. Como tienen pues, la complicidad en este momento con el gobierno de turno, casi no dijeron nada, pese a que el Telégrafo sí publicó una pequeña nota. Entonces, claramente nos mintieron cuando hablaron de sobreendeudamiento. El propio ministro de Finanzas ya lo dijo ante la Asamblea Nacional. Esto no es cualquier pelo de cochino. ¿Se acuerdan el escándalo que armaron? La mentira que armaron y cómo cuestionaron el modelo económico de la revolución llamándole gasto irresponsable. O sea, había sobreendeudamiento, pero el gasto irresponsable. Gasto irresponsable son las carreteras, los hospitales, las escuelas del milenio. ¿A qué llamarán gastos responsables? Al concurso Miss Universo, que organizó Lucio Gutiérrez con 14 millones de dólares de inversión. 5 millones me parece solo para Trump, que era el dueño del concurso, exonerado de impuestos. ¿Eso será gasto responsable? ¿Queremos volver a ese viejo país? Prohibido olvidar. No existe la deuda que mencionó el presidente Moreno de forma tan irresponsable. Ha sumado todo. Busquen el histórico. No va a existir porque nunca se ha medido así la deuda. Esto es sumamente importante porque nos demuestra cómo nos engañan a cada momento y con cosas sustanciales. Escándalo tras escándalo para esconder su mediocridad que no hacen absolutamente nada. También el ministro demostró en esa sesión en asamblea que el costo ponderado, el interés ponderado de nuestra deuda es 5.9%. Tampoco existe la deuda carísima. Por supuesto, los últimos tramos tuvieron que ser caros, porque la lógica financiera no es la lógica de desarrollo. La lógica de desarrollo es, tuviste un problema, te ayudo. La lógica financiera es, tuviste un problema, tienes más riesgo, te cobro más caro. Pero luego de pasar la tormenta perfecta, pueden reperfilar, pueden renegociar la deuda, sacar deuda cara por más barato. Pero el costo ponderado es 5.9%, más barato que antes de la Revolución Ciudadana. No tienen por dónde criticar el modelo económico, pero cómo nos engañaron. Quiero decirles que la prensa internacional en Colombia estuvo y me mostraron que sí habían publicado ese papelón del propio ministro desmintiendo al presidente y dándome la razón a mi expresidente. Pero en el Ecuador la mayor parte de la prensa hizo mutis por el foro. Y se consolida la recuperación económica. Esta semana el Banco Central sacó ya los datos trimestrales, segundo trimestre de 2017. Está haciendo frío ya por acá, así que permítanme tomar un cafecito. Tenemos tercer trimestre consecutivo de crecimiento. Esto tampoco es cualquier cosa. Somos la admiración de la región, del mundo,
Porque todo lo que pasamos, terremoto incluido, el terremoto solamente nos hizo crecer 0.7% y más de 3.000 millones en pérdidas, solo el terremoto, no las miles de réplicas que ha habido. Más litigio que perdimos contra Occidente, Algerón tuvo que pagar 1.100 millones, 10.000 millones de pérdidas en exportaciones en 2 años, apreciación del dólar. Colombia nos depreció el peso más del 80%. No es cualquier cosa. La historia sabrá reconocer que cuando mejor gobernamos, con estos 2 últimos años donde no teníamos el agua hasta el cuello, estábamos con Genorgio, pero no perjudicamos a los más pobres, no hubo paquetazo y ya entregamos una economía en crecimiento, lo demuestran las cifras del Banco Central, lo cual también desmiente al presidente Moreno que dijo que la situación económica era crítica. Para su mediocridad será crítica, para los que no saben de economía. Crítica fue hace los 2 últimos años, cuando créanme, la situación era extremadamente difícil y logramos superarla, trabajando con inteligencia, no con politiquería, no con bla bla. Y el tercer trimestre de crecimiento de -4, es decir, comparado al mismo trimestre del año anterior. El último trimestre del 2016 crecimos 1%, primer trimestre de 2017 2.2% y este trimestre 3.3%. Segundo trimestre del 2017 empezó en abril, o sea, es mi gobierno, esto no es que se decreta, estos son los resultados de las políticas aplicadas. ¿Cuál es el mayor peligro de nuestra economía? Perdónenme que caiga en mi formación o de formación de economista. Como siempre lo he dicho, el sector externo. El talón de Aquiles de un país en desarrollo no es el sector fiscal, eso es ideológico. ¿Por qué? Porque ajustar el sector fiscal es disminuir gasto en salud, educación, eso no le interesa a los poderes fácticos, al capital financiero. Pero si digo que el problema del sector externo quiere decir restringir importaciones, eso sí es privado, eso sí es el gran negocio, eso no me toque, es pura ideología. Pero el problema lamentablemente es externo, ¿okay? Hay que cuidar mucho el sector externo y como no lo están haciendo, el saldo en cuenta corriente es la parte más importante del sector externo. Hay otra parte que se llama cuenta de capitales, que si me prestan 100 millones, perfecto, tengo liquidez, pero no soy ni más rico ni más pobre. Tengo 100 millones en caja y 100 millones que debo. Cuenta corriente es lo que me hace más rico o más pobre. Para tomar solamente la cuenta comercial, la más importante es la cuenta corriente, la balanza comercial. Si vendo 100, exporto 100 y compro 60, me quedan 40. Eso sí es riqueza, es ganancia. Riqueza generada, ganancia. Entonces lo importante para sostener a un país en el largo plazo es el resultado de cuenta corriente. Ese resultado, con todas las medidas que tomamos, pese al desplome de las exportaciones, pese a la apreciación del dólar que nos quitó competitividad, en el segundo trimestre del 2016 fue 954 millones de dólares. Ya está en 59.2 millones. Hay que tener mucho cuidado. Ya está en casi 15, 16 veces menos. ¿Por qué? Porque se bajaron las salvaguardias. Dijimos que en junio acababan las salvaguardias. Tampoco fue decisión del anterior gobierno. Así estaba el decreto. Hay más liquidez en economía, más demanda nacional y bienes internacionales. Y había demanda congestionada. Gente que esperaba, ¿no? Que demanda acumulada, gente que esperaba que se deroguen las salvaguardias para empezar a comprar. Entonces había un boom de importaciones que nos pone en riesgo el sector externo y básicamente la cuenta corriente. Pero la buena noticia pues es que ya llevamos tercer trimestre sin decrecimiento consecutivo de -4. Le insisto, la alerta es el sector externo. Dejamos la economía en el segundo trimestre del 2016, 594 millones de superávit cuenta corriente. Ahora está en 59.2 millones, sin terremoto, con precio del petróleo recuperado, etc. Entonces es algo que es serio, hay que ponerle atención. Y como ya se le derrumbó el asunto, yo sé que el equipo económico le dijo, presidente, no se pegue tiros en los pies, ya basta, no hable de la economía porque no sabe. Lo que va a hacer es que el financiamiento sea más caro, porque asusta a la gente y no es verdad lo que está diciendo, ¿ya? Entonces empezaron, como tampoco pueden negar las obras, ¿cuál es la nueva estrategia? Criticar las obras, que están mal hechas. Y van a buscar el ladrillo que falta. ¡Qué mediocridad, Dios mío! Le llegó el turno a la refinería. ¿Se acuerdan de la refinería? ¿Se acuerdan todos que dijeron a la refinería? ¿Sí se acuerdan que dijeron que estaba a punto de explotar? Bueno, ¿cuándo explotó? Pues no sé. Pero se dan cuenta cómo nos mienten. Se dan cuenta de la responsabilidad con que manejan las cosas. Y está funcionando al 100%. Entonces, que se calentaba el reactor y eso significaba que había sido una estafa la reconstrucción y criticaron hasta cosas que no habían sido rehabilitadas. Es decir, palo porque bogas, palo porque no bogas. Que gastaron 1.200 millones en la rehabilitación, pero porque no rehabilitaron esto también. O sea, algo increíble. Pero ¿se acuerdan que dijeron que éramos unos responsables, habíamos puesto en peligro Esmeralda, la patria entera, y estaba a punto de colapsar la refinería? ¿Dónde está?
Y luego de hacer el escándalo, llama a auditorías internacionales para darse tiempo, para no quedar tan en ridículo. Porque el calentamiento del reactor que fue reemplazado, el reactor anterior estaba hasta fracturado, eso sí era una bomba de tiempo. Y ahí está el cementerio de hierros, yo lo he visto en la refinería Esmeralda. El reactor es nuevo, puede estar calentando por mala operación, porque se afectó por los terremotos, los temblores posteriores al terremoto, ¿ya? Por diferentes motivos. Pero primero hicieron el escándalo y dijeron que estaba a punto de explotar. Bueno, pues entonces tenemos que parar con la refinería. Está funcionando al 100%. Prohibido olvidar, es un show cada semana para justificar que no han hecho media casa. No, presidente, se equivocó. Si entraron 400 y pico de casas en Manaví, esas casas las hicimos nosotros. No han hecho en un poste de alumbrado público. Es increíble la inacción del gobierno y la falta de lealtad y la mediocridad de ver el pasado, ¿no? Echarle la culpa al resto. Y hay una anécdota en administración. Un nuevo gerente, joven, ambicioso, llega a reemplazar al gerente de siempre, un tipo sabio. Le dice, ¿cómo me puede ayudar? Ven, te voy a dar la mejor ayuda que puedo darte. Te voy a dar 2 sobres. Al primer problema que hayas causado y que no puedas resolver, abres el primer sobre. Al segundo problema que hayas causado y que no puedas resolver, abres el segundo sobre. Perfecto. Pasan unos meses, hace por ahí una embarrada el gerente nuevo, no puede resolver el problema. ¿Cómo le explico a los accionistas, al directorio? Saco el primer sobre, dice el primer sobre, échale la culpa al anterior gerente. La culpa fue del anterior gerente, él fue el que hizo esto. ¡Bravo! Pasan los meses, vuelve a cometer un error grave, no sabe cómo resolverlo. Pero me indicó que saque el segundo sobre. Saca el segundo sobre, lee. Ahora sí presenta la renuncia porque ya no tienes a quién echarle la culpa. Eso es lo que le va a pasar pronto a este gobierno. Ya no va a tener a quién echarle la culpa de su inacción, de su falta de ejecución, de gestión, de su mediocridad, etc. Es impresionante cómo cada semana es un nuevo show. La refinería ya debió haber explotado. ¿Se acuerdan que se metieron con las escuelas del milenio? Y ahí ese informe en el que se basaron, que tiene fallas terribles, terribles. Para empezar, ni siquiera controla para factores socioeconómicos, ni siquiera controla para antigüedad de las escuelas. No es lo mismo una escuela consolidada de 30 años que una de 3 años, que tomó alumnos de 10, 12 pequeñas escuelas. No es lo mismo. Mide por escuela, no por estudiantes. Entonces tiene regresiones, lo que saben estadísticas, saben lo que es una regresión de 40, 44 observaciones. Entonces, ya con estudios que tienen 10.000 observaciones, han demostrado que eso está totalmente hecho y que el impacto de las escuelas del milenio no solo es positivo, es muy positivo. Pero hasta las escuelas del milenio criticaron, los que nunca hacen nada. En honor a la verdad, el ministro de Educación sí la defendió, pero el presidente la atacó y la sigue atacando. Parece que eso mejora las escuelas unidocentes para que los pobres sigan teniendo la peor educación. Terrible. Y le llegó el turno a Yache, ese sueño que debería ser de todo un país. Para mí, el proyecto más importante de la historia del país. No es el más caro. El más caro es Refinería del Pacífico, el cual también están boicoteando. Pero Yache es más importante si tenga menos inversión, porque es un impulso para meterlo en la sociedad del conocimiento. El conocimiento es la clave del desarrollo en el siglo XXI. Ya no es la cantidad de tierra, la cantidad de trabajo disponible, recursos naturales, el talento humano, el conocimiento. América Latina debe generar conocimiento. La nueva dependencia es depender del conocimiento que generan otros y que nos cobran carísimo, mientras nosotros seguimos produciendo bienes ambientales que consumen gratuitamente. Es la nueva e injusta División Internacional del Trabajo. El Yache es un sueño y ha marchado bastante bien, pese a los 2 años de tremendas dificultades. Jamás yo hubiera votado por un gobierno, por un candidato que no entendiera lo que era Yache. Y qué show que armaron con Yache, qué show tan injusto. Y además por rencillas con el anterior gerente, Héctor Rodríguez, un joven, con el cual yo también he tenido diferencias. Yo también creo que ha cometido errores, que debió dar prioridad a más clases antes que un auditorio. Pero aquí, en Ecuador no se procesan así las diferencias. Si no estoy de acuerdo contigo, eres corrupto, ladrón. Si ya tengo el poder y te trato de destrozar, ya basta, ya basta. Ahora nos critican por no haber hecho todo. Nadie dijo que se puede hacer todo en tan poco tiempo. Empezamos a construir Yacha en el 2012. Vaya, vean Yacha, siéntense orgullosos. En Colombia, ¿cómo admiran Yacha? Está impresionado. No conozco a nadie que haya, de buena voluntad, que haya visitado Yacha y no salga asombrado. Pero dijo el presidente Moreno, aquí no se ha construido una ciudad, sino un barrio incompleto. ¿Cuánta ignorancia? O sea, en 4 años vamos a construir una ciudad. Por el amor de Dios.
Y entiendan lo que pasamos los últimos años. Es que la escuela todavía no tiene agua. Claro, porque no logramos acabar a tiempo el sistema de agua potable, los caminos, porque en 2 años nos falló todo. Y en vez de hacer un paquetazo para el pueblo ecuatoriano, preferimos parar ciertas obras por urgentes que fuesen, por importantes que fuesen, más que urgentes. Lo urgente se atendió. No todo urgente, no toda cosa importante es urgente, ¿no? Entonces se atendió lo urgente, pero se postergaron cosas importantes. ¿Cómo continuar con ciertas construcciones en Yacha? Pero hay 4 edificios mal construidos, por favor. Y con sobreprecios. Ahí estuvo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y comparan cemento para casa con cemento para laboratorio. Y está bien que Contraloría revise, y si hay sobreprecios, se hagan presos los corruptos. Pero seamos un poco serios, ya basta de show. Y qué pena, ojalá que no traten con estos escándalos de decir, Yacha está sobredimensionada, devolvamos la tierra a los terratenientes. Porque por ahí hay esos intereses, se expropiaron muchas tierras, no es grato eso. O sea, son haciendas productivas, parte de la historia familiar. Yo me acuerdo que hablé con una familia muy importante de Ibarra, le dije, disculpen, pero necesitamos estas tierras. Ofrecimos poner una placa a todas las personas que colaboraron con sus tierras, ¿no? Expropiación es venta forzada, pero se paga por esa tierra y se pagó buen precio, ¿ya? Ojalá no busquen devolverle la tierra a esos terratenientes para después tener que recomprarla mucho más cara. Y se habla cualquier cosa, ¿y qué daño? Supongo que le quieren hacer daño a Rafael Correa, pero le hacen daño a la patria. ¿Dónde está la inversión de 3.000 millones? ¿Ustedes creen que vamos a mentir con algo tan serio? Yo no miento, señores. Ni en las cosas pequeñas, peor en las cosas grandes. Se trata de una inversión de 30 años. El primer año son estudios, prototipos, no puedo dar más detalles porque es un acuerdo de confidencialidad. Y como no ven nada el primer año, es todo mentira. Y ya salieron ciertos inversionistas, va a ser una profecía autocumplida. Porque con todo el escándalo que hacen, ¿quién va a venir a invertir a Yacha? Yo les pregunto, ¿dónde están los 1.200 millones de inversión en Pozola? Y firmé eso en junio del 2016. Recién pusieron la primera piedra el 31 de agosto, el presidente Moreno. Y ni siquiera mencionó que era obra del anterior gobierno. No ha dicho nada de ello, todo anterior. En todo caso, y con los social cristianos. Los social cristianos fueron los primeros a oponerse al puerto de Pozola. Vengan con los cuentos que vengan. Porque querían hacer mayor el calado del canal para privilegiar a los puertos privados que son de la Argolla en Guayaquil. Incluso hubo una propuesta para que el puerto de Agua Profunda sea en Puerto Bolívar y no al entrar a Guayaquil, para no quitarle negocio a los puertos privados. Boicotearon por todos los medios ese puerto y estaban primeritos en la foto de la primera piedra. Bien por ello, ese fruto del diálogo. Pero en todo caso, ¿dónde está pues la inversión de 1.200 millones? Eso se firmó en junio. Que primero hay que hacer los estudios, primero hay que hacer, ver las mareas, los estudios barimétricos, todo aquello. En Yacha se dio 1 año para hacer los estudios, el prototipo, hay 400 hectáreas para luego poco a poco empezar a construir la fábrica. Ya fueron a hacer el escándalo y van a hacer que se cumpla la profecía, ¿no? Que se vayan los inversionistas y me van a hacer quedar como mentirosos. Qué bueno por ellos, qué mal por el país, porque así nunca vamos a salir de su desarrollo. No les digo las compañías que se fueron por, insisto, un acuerdo de confidencialidad y para no dar un mal mensaje, pero terrible, terrible lo que hace la irresponsabilidad, la mediocridad y la ignorancia, porque no entienden. Saben ustedes que en promedio, esa es mi profesión, una universidad para que alcance su madurez académica toma 20 años. Yacha todavía no gradúa a los primeros estudiantes, pues ya critican todo y todo lo que falta. Y qué lástima que para esto se presta algunas veces las propias autoridades. Ahí vi autoridades diciendo, sí, nos falta laboratorio, nos falta aula. Un momentito, un poco más de humildad, un poco más de gratitud. La patria ha hecho un inmenso esfuerzo. ¿Cuándo se ha visto que en 4 años se ha construido tanto? Vayan a visitar Yacha, siéntanse orgullosos de la patria nueva. Pero no, le falta más laboratorio, le falta más aulas, ya basta. Yo prefiero que no sean tan brillantes, sean un poco más humildes, más solidarios. Lo que se ha invertido en Yacha significa no hacerlo un centro de salud, significa no hacer una nueva escuela. Ya basta. Y entiendan los 2 años que hemos pasado, pero créanme que me da una profunda pena cuando había dirigentes y ciertos estudiantes. No, nos falta más aulas exigiendo, ¿no? No agradeciendo educación pública gratuita de primer nivel, muchos de ellos alojamiento gratuito. Cuidado, la inmensa mayoría de estudiantes de Yacha son maravillosos, chicos brillantes, muy comprometidos con la patria. Algunos amigos personales míos con qué cariño me reciben. Pero ojalá no esté surgiendo el germen de la arrogancia, del engreimiento, de la politiquería. Nos falta esto, nos falta el otro. Como que son emperadores y el país debe estar en función de ellos. Un poco de gratitud del sacrificio que ha hecho la patria por ustedes, queridos chicos, querida autoridad de Yacha.
todo lo que se ha hecho en tan pocos años. Por supuesto, falta mucho por hacer, pero el esfuerzo ha sido inmenso. Destierren esa arrogancia, ese engreimiento. Y les insisto, los que tengan alguna duda sobre Yache, vayan a visitarlo y siéntanse orgullosos de la patria nueva. Pero hasta Yache quisieron criticar. Y ojalá no haya oscuros intereses, además de la politiquería, nuevamente hicimos caer mal la correa. Como por ejemplo devolverle la tierra a los hacendados del Valle de Urcuqui. Y también pues, le tocó el turno a Monteverde, que está oxidado aquí, 258 observaciones. Le falta el letrero, falta papel higiénico en el baño, la pintura en el poste, es algo de Ripley. En todo caso, la verdad, yo he hablado con capitanes extranjeros, no es que me lo han contado, y me han dicho, es el mejor puerto que he estado en mi vida, el mejor puerto, Monteverde. Pero para esta gente que no hace nada, todo está mal. Y ya le tocó el turno también a las unidades judiciales, que la de Florida, Guayaquil, entonces le falta esto, la salida de emergencia, hablan, y eso, ¿cómo estropea la prensa siempre eso, por Dios? ¿Cómo nos quieren robar la esperanza? Sobreprecio, reajuste de precio y nada más sobreprecio. Una cosa es reajuste de precio, una cosa es que se pensaba mover 20 metros cúbicos y hubo una falla en los diseños o algo imponderable y se tiene que mover 40 metros cúbicos, hay que pagar más por ese rubro. Y otra cosa es que me cobraron más por la misma cosa. Ha habido reajuste de precios, por más trabajo, porque sí, estábamos en emergencia yendo a toda velocidad y hubo diseños, en ese caso me acuerdo, porque tratamos ese problema, que no estuvieron bien hechos. Entonces que era muy barato al inicio para lo que se quería hacer, se fueron ajustando los precios y costó bastante más, pero se justifica por la obra que existe. Pero esta gente le está buscando la quinta pata al gato. Qué lástima que critiquen todo el tiempo, y mientras tanto, ni una sola casa, compañero. Esa es la realidad. Pero algún rato el pueblo ecuatoriano le exigirá factura. Y también tenemos ataques no solo a las obras, sino a las denuncias, ¿no? Jugando con nuestra reputación, jugando con nuestra integridad. Nos robaron miles de meses. Ya vamos a hablar de la cámara, ¿no? Otra cantinflesco. Cámara oculta en el despacho de Carondelet. Yo mismo me espiaba, ¿no? De mi celular. Pero ahí está, ahí sí es atentado a la seguridad nacional. Cuando nos roban miles de mails, lo publica, es fachada, ¿no? Lo manejan desde aquí, pero lo publica una periodista venezolana, ahí sí lo publican todos los medios de Ecuador. Ahí no es atentado a la seguridad nacional, haberle robado miles de mails al presidente de la República, al presidente del Consejo de Judicatura. Y esto demuestra interferencia correa en la justicia. Revisen los mails, compañeros. Lo único que demuestra es cómo tenían un presidente consagrado día y noche a trabajar por la patria. Y en base a recortes de prensa. ¿Por qué todavía se ha demorado tanto esto? ¿Por qué no se ha resuelto lo otro? Lo cual es mi absoluto derecho y obligación. Jamás decir un juez, oiga, y jamás lo hice, que diga un juez cuando lo llamó el presidente de la República, declare culpable o inocente a tal persona, pero con todo derecho y con toda obligación, decirle, oiga, ¿por qué se demoran tanto los juicios? Que además pueden ser perjuicios para el Estado. Ustedes saben que nos pueden demandar en cortes internacionales cuando se demoran demasiado los juicios. Chevron lo hizo, y lo tuvimos que pagar centenas de millones de dólares, porque se había demorado 17, 20 años. Un juicio que los ganamos, pero se había demorado demasiado y nos demandaron en cortes internacionales. Es mi derecho y obligación, deber, velar que las cosas avancen, etc. Revisen los medios, para que vean qué clase de presidente tenía. Insisto, yo no me creo mejor ni peor que nadie, pero sí les puedo asegurar que dejaba todo por servir a mi patria, el puesto tan alto con que me honró el pueblo ecuatoriano. Entonces por ahí alguien dirá, no, ahí hay un mail que hablan de una reunión con jueces y el presidente. Eso fue un error de agenda, revisen, ¿no? Que el presidente tenía que reunirse con los jueces y los ministros decían, no, pero eso no me ha dicho, no. Y nunca se realizó esa reunión. Pero cuando ven el primer mail, verán para qué era la reunión, que además nunca se realizó. Era un error. Para sacar la estadística de flagrancia, porque no teníamos estadística de los delitos de flagrancia. Inicia el compromiso con reunión del presidente con jueces para levantar estadística de flagrancia. Pero además es un error, porque el presidente no tenía que reunirse para eso, y efectivamente nunca me reuní para eso. Yo nunca me reuní con ningún juez. Pero nos roban, ¿ven? Y ese es el encuadre. Y ya tengo 2 demandas del MPE Pachacuti. ¿Por qué? Porque he interferido en la justicia, porque pregunto, oiga, ¿por qué después de 3 años no se resuelve el juicio con Comisuma? ¿Por qué no avanza esto? ¿Por qué no? Ese es mi deber y mi derecho. Pero así, a ese nivel hemos caído. Y bueno, la Cámara espía en Carondelet, por favor, uno ya pasa vergüenza ajena, ¿no? Pero qué cantinflesco, por Dios, ¿cómo un presidente se puede prestar a eso? O sea, bastaba que llame un conserje para que lea las explicaciones de esa Cámara, que no funciona desde enero del 2010. Porque en el 2009, 2008, 2009, no recuerdo,
se remodeló el despacho. Y tenemos sospechas de que entraban. De hecho, Gustavo Larrea, cuando era ministro de Interior, nos trajo unos micrófonos que había encontrado en el despacho. Nunca le creímos, le llamábamos capitán mentira, ese tipo, un mentiroso compulsivo. Pero sí notábamos que se estaban papeles en diferentes posiciones. Tenemos sospecha de que se entraba en el despacho cuando el presidente no estaba, y para hurgar, para revisar, etcétera, ¿no? La secretaria, la limpieza, el conserje, etc. Entonces decidió poner una cámara, dos cámaras, una cámara oculta en la pared de vigilancia, no de espionaje, de seguridad, y una cámara portátil en una especie de papelera. Por supuesto, era horroroso pues que me estén viendo todo el día, se me meten los dedos en la nariz, etc. Entonces, a las pocas semanas, tal vez meses, yo dije, ya no aguanto, prefiero que entren a hacer lo que quiera aquí, a poner dispositivos electrónicos, pero llévense esto. Se llevaron la cámara portátil y la otra cámara, como estaba en la pared, había que romper la pared. Dijimos, no la rompan, desconecten. Era cámara antigua, conectada por cable a un monitor a unos 20 metros en una pequeña cafetería que existe. No es IP, Internet Protocol, no tiene protocolo de Internet. No se puede manejar remotamente, no se puede manejar de una computadora sin cable. Peor de un teléfono celular, como mintió el presidente de la República. Nuevamente lo invito a que demuestre que yo manejaba esas cámaras de mi teléfono celular, que dicho sea el paso del teléfono a la presidencia, lo dejé, el único que usaba, en la presidencia. Revisen. Doy libertad a todos, les firmo lo que quieran, que revisen lo que quieran de mi teléfono. Son tonterías. Entonces se desconecta la cámara, como no la sacamos, para estar seguro incluso se pone un parche, un tape de estos doble cara, ¿se han visto? Que es brillante arriba. Eso se pone. Todo el mundo ve ahí está el parche, todo el mundo sabía eso. En los barridos enseguida se detectaba la cámara porque estaba ahí. Y según ellos en 3 meses no la han detectado. Nadie ve el parche, que estaba al fondo, al lado de la librera, no estaba cubierto nada. O sea, pero el parche, o sea, cubriendo el lente de la cámara, además desconectada. Y dice que se arrimó uno de seguridad y vio que sintió que la pared estaba caliente. La pared tenía fiebre. No ve el parche, pero siente que la pared está caliente, por el amor de Dios. Y sale irresponsablemente a decir, una cámara espía, ¿no? Yo he estado espiando las reuniones, mis propias reuniones, ¿no? Y manejada por celular por el presidente Correa, que lo demuestra. Yo sé que Fiscalía ya avanzó en la investigación, que van a caer en ridículo. Son mentiras, pero lo están tapando. Ya para ganar tiempo es que van a llamar expertos internacionales. Expertos internacionales para algo así. Bueno, de acuerdo que lo llamen, pero si no encuentran nada que los pague ellos mismos, no el pueblo ecuatoriano, porque Contraloría glosa eso. Pero mientras tanto tener su resultado de la Fiscalía, pues como es tan ágil para otras cosas. Yo sé que ya tomaron declaraciones que los técnicos le han dicho esto está desconectado del 28 de enero del 2010. Esto tenía un parche. Esto es por cable, no es protocolo IP, no se puede comprender remotamente. Peor de un celular. Es una cámara de seguridad, no es una cámara de espionaje. Y si fuera de espionaje, o sea, toda la gente que entraba a Carondelet conmigo era registrada. La reunión era conmigo. Entonces, ¿para qué me voy a espiar yo mismo? O sea, no necesita el menor análisis. Pero ese es el nivel de gobierno que tenemos, el nivel de presidente que tenemos. Por el amor de Dios, ¿qué nos está pasando? Un poquito más de seriedad. Si no se trata de las formas, se trata del fondo, tener seriedad, no de los modales, la seriedad, la responsabilidad para ir a un país. Y por si acaso, ¿no? La persecución continúa. Ya me pusieron a mí una denuncia por las preventas petroleras. Villavicencio, 3 veces prófugo, 3 veces. Prófugo cuando tuvo un juicio en una empresa privada, prófugo con el primer juicio por calumnias, cuando dicen por la libertad de expresión. Presentó una demanda, falso testimonio, con abogado firmada, diciendo que el 30S yo me había salido a la Universidad Técnica Equinoccial a preparar mi rescate. Al fiscal, eso presentó. ¿Ustedes saben si hacen eso en un país como Bélgica? No en Bélgica, no clipas. Estuvo las sanciones del caso, fue temeraria, maliciosa y temeraria la denuncia por los techos, segunda vez que huyó. Y tercera vez por este hackeo de mail que hemos tenido, también huido. Y pese a eso, a ser un prófugo recurrente a la justicia, hace denuncias con rueda de prensa, en ese nivel ha caído, a ese nivel ha caído el país. En todo caso, hasta el 2010, hasta el 2012, por el código, hasta que salió el nuevo Código de Finanzas Públicas, yo tenía que aprobar ciertos montos de deuda, porque eran deudas muy grandes, no recuerdo el monto exactamente. Se firmó el decreto 466, autorizando una operación financiera con China de 1.000 millones pagada con petróleo. Acuerdo de 4 partes,
Petrochina, Unipec, me parece, Ministerio de Finanzas, Petroecuador, acuerdo a 4 partes, 1.000 millones, ¿no? Pago con petróleo. Pero yo no es que estipulo el precio, la tasa de interés, plazo, nada, solo autorizo. Ya no autorizo, después del 2012, porque eran engorrosísimos. Yo tenía que firmar ascenso hasta de sargento, creo, al inicio. Todo eso había eliminado. Entonces, ahora resulta que por eso soy culpable supuestamente de malas ventas hasta el 2016. Y de acuerdo a ello, ¿por qué se ha perjudicado al país? Yo no soy técnico, o sea, no, que revisen lo que les dé la gana, del punto y coma, cómo se establecía el precio, el diferencial. Pero conceptos y manejo, pues conceptos económicos. ¿Cuál es el argumento? Que Perú compró más barato en el mercado spot nuestro propio petróleo de parte intermediaria, entonces perjudicamos al país. Por favor, es un concepto fundamental de economía, que si ustedes venden al por mayor, no es el mismo precio, porque no es el mismo precio vender miles de barriles que centenas de millones de barriles y asegurar un mercado. Y que para tener seguridad tienen que sacrificar un poquito de rentabilidad. Claro, ustedes pueden vender el mercado spot y ganar una vez, y la próxima es perder. Los 2 últimos años ha estado saturado el mercado petrolero. ¿Qué pasaba si no podíamos colocar nuestro petróleo? Entonces, esa es la seguridad que les da una venta, preventa petrolera. Recibimos la plata ahora, 1.000 millones, y pagamos con petróleo a través del tiempo. Aseguramos también mercado, además de financiamiento. Yo lo dije esto desde cuando fui ministro de Economía. Oye, con China somos el hambre y la necesidad, como anillo al dedo, porque ellos son los principales financistas del mundo, financian hasta Estados Unidos, y nosotros tenemos excedentes de petróleo y ellos necesitan hidrocarburos. Entonces se junta la necesidad del uno con la necesidad del otro. Damos petróleo y nos dan financiamiento, pero conceptualmente es impecable. Somos el ejemplo para América Latina de esta clase de operaciones. Y estos mediocres a tratar siempre de dañar todo. ¿Y qué daño que le hacen al país? Porque si se cierra esa fuente de financiamiento, bueno, o sea, todavía tiene algunos años el gobierno y ellos mismos van a ser los perjudicados. Pero en todo caso, el concepto es muy claro, ¿no? La alianza estratégica, financiamiento a cambio de petróleo. Es que en el mercado de spot Perú compró nuestro propio petróleo más barato, más caro, perdón. Que pudimos vender directamente y ganar más. Sí, esa vez. Y la siguiente vez podíamos perder. Podíamos no vender nuestro petróleo. Y no es lo mismo vender miles de barriles que centenas de millones de barriles. No es lo mismo que compren una docena de huevos a 1.000 docenas de huevos. Van a conseguir seguramente un descuento. Insisto, yo no sé la parte técnica, pero estos son los conceptos, ¿no? La parte técnica en caso petrolero. Y si ustedes quieren tener seguridad, tienen que sacrificar un poco de rentabilidad. Si quieren tener más riesgo, ahí sí, es como un bono. Cuando el país es riesgoso, te cobran más, cuando el país es menos riesgoso, te cobran menos por el bono. Es una ley financiera fundamental, que estos señores no la entienden. Pero además, no, compró más barato Perú a los intermediarios, porque la operación ha sido que nosotros dábamos petróleo a Petrochina, no le enviaba a su refinería, sino que mandaba a estos intermediarios, y ellos vendían nuestro propio petróleo, y son empresas allegadas al gobierno, entonces era para lucrar, para hacer negocios, qué sé yo. Entonces resulta que deben ser cómplices Finanzas, Petroecuador, Petrochina, las intermediarias, incluso Petrotailandia, porque en los últimos años hicimos preventa petrolera con Petrotailandia. Ya basta, es uno de los problemas también en la mentalidad ecuatoriana, en el debate público. Si no estoy de acuerdo contigo, eres ladrón. ¿No? Si, no, yo creo que se puede conseguir un centavo más, eres ladrón. Es que lo vendieron intermediarios. Nosotros vendemos con quien tenemos convenio. Me dicen los expertos petroleros que no es que sale barril de petróleo del Ecuador y llega el mismo barril de petróleo a la refinería. No, eso lo pueden utilizar en otro lado, pero con ese barril ya tienen otro barril para compensar excedente, para compensar y ponerlo en la refinería. No es que llegue el mismo barril, pero obviamente ese barril define cuántos barriles fueron finalmente a la refinería. Pero, insisto, qué tristeza que se hace el país, porque por eso no se toman decisiones. Por eso la gente tiene miedo. Yo quiero decirles una cosa. 2012, 2013, no somos tontos. Las cosas iban muy bien, barril de petróleo a $100, dijimos, esto no va a durar para siempre. El único riesgo que veo en el horizonte es desplome del precio del petróleo. Compremos seguros petroleros, como tiene México. Le di la orden al equipo económico, Patricio Rivera, pregunta, a Fausto Herrera, ¿ya? Y el equipo económico se moría de miedo, porque si ustedes invierten 400, 500 millones en seguros petroleros, se desploma el precio del petróleo y evitamos perder $3.000 millones,
lo van a beatificar y a poner de candidato al premio Nobel, el pueblo ecuatoriano, los pseudoanalistas. Pero si gastan 400, 500 millones en seguros petroleros y no cae el precio del petróleo, lo van a meter preso por ladrones porque gastaron plata por gusto. Y nadie toma decisiones. Y yo me acuerdo que en el informe que me hicieron, decían que necesitaban una ley para poder comprar seguros petroleros. ¿A quién me va a convencer con eso? Yo sabía que estaban mintiendo. Los comprendía, porque se morían de miedo. Y no se compraron los seguros petroleros, y miren lo que pasó con el precio del petróleo. Entonces, mientras funciona así el país, que los que no hacen nada critican todo, y está bien la crítica, pero no la crítica de mala fe, no la difamación. La gente no va a tomar decisiones y nosotros mismos nos hacemos el harakiri, nos hacemos daño como país. Así nunca vamos a salir del subdesarrollo, compañeros, a elevar el nivel de debate. Se hablan demasiadas tonterías, ¿no? Insisto, como Perú compraba más barato, más caro, o mejor precio, nuestro petróleo en el mercado spot, entonces predicamos al país en 2.000 millones, dice. Por favor, estamos hablando de ventas de mucho mayor volumen. Estamos hablando de asegurar mercado. Son normas financieras elementales. ¿Qué pasaba si no podíamos colocar nuestro petróleo por no haber hecho contratos a largo plazo? Ah, sí, hoy podíamos vender más caro a Perú. Tal vez mañana nadie quería comprar, tenemos que vender mucho más barato. ¿Me explico? Esos son los riesgos del mercado de spot. Son cosas elementales. Realmente, y hay una falla enorme en esa demanda. Confunden amortización con gasto. Barbaridades bastante elementales. Pero ahí tenemos ya enjuiciado al presidente de la República, más que enjuiciado, demandado. Y por si acaso, por ejemplo, Pozo Zinc, otra barbaridad, ¿no? Un pozo que ha sido recontra rentable, pero involucraron a Raimundo y todo el mundo. A nuestro anterior ministro de hidrocarburos, no voy a decir su nombre, uno de los involucrados, le cuesta $120.000 su abogado. Él sabe que va a ganar el juicio, porque es ridículo lo que está planteando la Contraloría. Pero $120.000 le cuesta eso. Entonces ya basta jugar con la honra de las personas, con la tranquilidad de las personas. Como decía Martí, si no luchas, ten la decencia de respetar a los que sí lo han hecho. Si no hacen nada, ten la decencia de respetar a los que sí hemos hecho. Y bastante. Y la otra ataque, pues ustedes ya saben, ¿no? Eso es lo que más indigna, porque es lo más sagrado que tenemos. Y hay gente que sabe cómo nos hemos dado la vida. En este caso, para evitar la corrupción. 10 años nuestro gobierno y nunca se dio cuenta el presidente Moreno de las múltiples irregularidades, lo dice por todos lados. ¿Cómo ustedes pueden explicar eso? Y no 10 años como un asistente, como un empleado de empresa pública, 6 años como vicepresidente y 4 años como delegado en Ginebra. ¿Cómo puede entender que nunca se dio cuenta de las múltiples irregularidades? CNN le preguntó eso a alguien, no me acuerdo, y la respuesta fue, es que yo estaba en el sector social. Primero es mentira, él no estaba en el sector social. El sector social lo manejaba yo, él manejaba un programa, 2 programas. Misión Manejo de Espejo, un éxito, manejado por Homero Arellano, y Circo Social, un desastre, ¿no? Pero, ¿cómo es que nunca detectó si eran tan múltiples irregularidades como no la detectó? Esa es la canallada, saben que están mintiendo. Pero están utilizando la lucha contra la corrupción como instrumento de politiquería, jugando con lo más sagrado. Alianza País es un movimiento de gente honrada. Ustedes son gente honrada, nuestros cuadros son gente honrada. ¿Qué cuadro está involucrado en esto, excepción de Jorge Glass, por motivos políticos a cuales han apuntado? Están involucrados, son mandos medios de Petroecuador que estaban desde antes de nuestro gobierno, Carlos Pareja, Yanuseli, que era la referencia en el sector petrolero. Esa gente está involucrada. Los cuadros de Alianza País, un Ricardo Patiño, un Rafael Correa, una Gabriela Venero, una Doris Solís. ¿En qué estamos involucrados? Ah, Jorge Glass. Jorge Glass, un hombre inocente, vamos a hablar de eso. Pero un perseguido político, ahí nadie dice absolutamente nada. No es un botín político. Entonces, también se miente a cada rato, compañeros. Como mintió sobre nuestra reunión en Ginebra, él ha dicho en un medio internacional, el presidente Moreno, que cuando le propusimos hace un par de años la candidatura en Ginebra, él dijo que no estaba de acuerdo con esto. Mentira. Felizmente había un testigo, Ricardo Patiño. Y ya escribió Ricardo Patiño de forma muy valiente. Yo fui testigo. Estamos ante un mentiroso compulsivo, por favor. Yo sé que no tienen por qué creer. Todavía no la engañaron a ustedes. A mí me engañaron 10 años. Ya me di cuenta cómo me han engañado 10 años. Porque ahora soy el, ¿cómo es? Hambriento de poder. Hasta hace 3 meses, no 3 años, 3 meses era el mejor presidente de la historia. Y aquí, en esta reunión, ahora que me quiero perpetuar en el poder, ya querer en la alternabilidad, pregúntale a Ricardo. Fuimos, le dijimos, mira, creemos que tú puedes ser uno de los potenciales candidatos a la presidencia. Sí, yo tengo otro estilo, maravilloso. Trataré de atraer a los que se han ido, maravilloso. Y tú, Rafael, tienes que volver en el 2021, que es indispensable para el país. Pregúntale a Ricardo.
Después que ganó la elección el 2 de abril, Rafael, yo solo voy a estar 2 años. Tú tienes que regresar en 2 años. Estás loco. No, es que tú eres indispensable. Pues. Ahora resulta que soy yo el hambriento de poder. Estamos un mentiroso compulsivo. Yo soy pueblo ecuatoriano que no tiene por qué creerme todavía. Pero a mí me engañó 10 años. O sea, un artista parece. Dice las cosas que cree que el otro quiere escuchar. A mí no me convence con esas cosas. Y siempre me negué. Yo quería retirarme definitivamente de la política. Si regreso algún día será por gente como ella, que quería tener tranquilidad con mi familia y dedicarme a la academia. Pero soy hambriento de poder, que ha cambiado el joven Rafael Correa. Antes creía en alternabilidad, en la libertad de prensa, en el medio ambiente, ahora no creo en nada. Qué barbaridad. Pero hace 3 meses, no 3 años, me decía el mejor presidente de la historia, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Mi presidente eterno, así se me despidieron el 24 de mayo. Lobos disfrazados de corderos, mentirosos compulsivos. El cinismo sin límite. Estar muy atentos, jóvenes queridos. Siempre duden de la gente que miente gratuitamente, de la gente salamera. Y hoy se frotan las manos, salivea la oposición, ¿no? Traicionaron a Correa. Pero como decía Borges, Tomás Borges, sin ese, comandante sandinista, siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Quien es desleal con alguien, es desleal con todos. No es que soy desleal con él, no, es desleal con todos, soy el todo nada. Entonces, esa gente debe estar desterrada de la política ecuatoriana, sea de izquierda o de derecha, porque le hace daño a la propia democracia. No es democrático que hayamos ganado las elecciones y se aplique el programa de los perdedores. Eso no es democrático, pero la gente se apoya, claro, pues con toda la complicidad de los medios de comunicación, que trastornan todo, pero verán cómo poco a poco la gente se va a dar cuenta de las cosas. Eso no es democracia. Se vota por un programa, se vota por una tendencia, un programa que lo construimos miles de personas, para que se aplique el programa perdedor. Increíble. Miren, ya no voy a perder tiempo en desmentir al presidente Moreno. Tan solo recordar una y otra vez, y los que tengan videos de esto, hasta hace poquito, hasta la campaña, la posesión, el 10 de julio, que en el cambio de guardia sacó mi retrato, nuestro dirigente histórico, gracias Rafael, buena suerte, felicidades con tu familia. Ahora soy el jefe de la mafia, la bestia, acuerdo de la física cuántica, o es uno. No, ya no vamos a desmentir, no vamos a perder tiempo con esta clase de personas, solamente recordar, y los que tengan videos, manden en las redes sociales, el antes y el después. Antes el mejor presidente de la historia, ahora la bestia, de acuerdo a la física cuántica. Antes el presidente eterno, ahora hambriento de poder. Antes el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, ahora el jefe de la mafia, ¿no? Saquen el antes y el después, la repletemos. Son los instrumentos que nos quedan, compañeros, porque es un bloqueo total a nivel de medios de comunicación. Pero además, pese a toda la campaña que han hecho para hacernos quedar como un gobierno corrupto, por cada corrupto que hay miles de servidores públicos muy honestos, que cumplen su trabajo con patriotismo, con transparencia. No permitamos que nos roben la esperanza, que nos lleven al país de antes. Estamos convencidos que éramos los más vagos, los perezosos, los corruptos. El caso de Brecht ocurrió en 12 países. Pero es aquí donde ha habido dictadura, donde hay que llamar a la ONU, frente a transparencia, porque todos hacen politiquería, ¿no? Pero pese a eso, en sus encuestas, ellos lo saben, el tema de corrupción sale en tercer o cuarto puesto. Y dicen, el pueblo ecuatoriano es inmoral, no le interesa la corrupción. Claro que le interesa. Lo que pasa es que no lo ven el día a día. Ellos saben que están mintiendo. Ellos saben que han sido casos aislados, los grandes negocios de rémoras en Petroecuador, de la empresa privada como de Brecht, corrupta y corruptora. Pero no han sido casos tolerados, institucionalizados, como era antes la aduana, el registro civil, el SRI, el migración, la policía judicial, ¿se acuerdan? Que ya la gente que va a un registro civil no es extorsionada. Entonces no le va a creer el cuento de que todo es corrupto, que es lo que quieren imponer pese a toda su campaña de prensa. Que no es que el pueblo ecuatoriano es inmoral, saben que están mintiendo. En el día a día ven que no es cierto. Ustedes, compañeros, ciudadanos, compatriotas, cada vez que vean una de estas campañas, antes de dejarse manipular por la prensa, por sus medios, la derecha y sus medios, por el gobierno, pregunten, ¿han visto corrupción? El pequeño artesano que ahora le vende al Estado, la compañera hilando el desarrollo, ¿ha visto corrupción? ¿Han sido extorsionados como antes para contratar con el Estado? ¿O han sido excluidos sencillamente de contratar con el Estado? Pregúntense, todo ha sido un fracaso, sobreendeudamiento, gasto irresponsable. Ustedes viven peor que antes, nuestro nivel de vida ha subido sustancialmente. ¿Ustedes han visto que todo está mal? ¿O tenemos carreteras las mejores de América Latina, escuelas de milenio que son envidia, nuestros vecinos?
centrales hidroeléctricas, centros de salud que son una belleza, unidades de policía comunitaria que son maravillosas. No se dejen engañar, tan solo comparen su vida cotidiana, vean su realidad, no lo que tratan de decirle los medios mercantiles que tratan de destrozar la revolución ciudadana. Y vamos al tema fundamental, compañeros, que más nos preocupa en este momento, tema Jorge Glass y Odebrecht. A mí, ciertos compañeros, entre comillas, me han aconsejado no hablar de este tema, porque me estoy quemando políticamente. En los análisis que hace el gobierno, el error en la estrategia de Correa, porque yo soy su principal opositor, yo que me tengo que defender por redes sociales, imagínense lo frágil que es el gobierno. El error en la estrategia de Correa es defender a Jorge Glass. Estrategia. No entienden lo que son principios, convicciones. Yo defenderé hasta la muerte a un hombre que sé que es inocente. No me interesa el costo político, como no me interesó arriesgar la vida el 30S del 2010 por cumplir con mi deber. Exagero, claro que interesa, pero cumpliremos con nuestro deber a cualquier costo. Siempre trataré de hacer lo que creo correcto, sin importar el costo. Yo no sé si ustedes conocen la historia de las delaciones de este señor Santos, que era el más creíble, más infalible que el Papa, de acuerdo a los medios de comunicación. Ustedes saben que las delaciones fueron a inicios del 2016, a inicios, en Brasil, confidenciales. Regresa con grabadora, cámara, para inculpar a la gente. Graba a Carlos Poli, registra en video a Ricardo Rivera, y ustedes ven siempre la intención de involucrar a Jorge Glass. Ahora, si Jorge Glass hubiera estado involucrado, cuando grabó a Jorge Glass sería lo más contundente. Vean la grabación con Jorge Glass, que todavía no acabó en el peritaje, nos dicen en Fiscalía. Es la más importante. Vean la grabación con Jorge Glass. Jorge Glass lo recibe en su despacho porque era el encargado de manejar los flujos. 2016, cuando le digamos a todo el mundo, tenemos atrasados los pagos porque estábamos con el agua, ya le digo, con el Norkel, ¿no? Jorge se encargaba de eso. Vean cómo hablan, ¿no? Que vamos a parar las obras, no las paren, necesitamos que nos paguen algo, ya vamos a colocar 2.000 millones en bonos, le vamos a pagar unos 5 millones, 20 millones, qué sé yo, no paren las obras. Y al final el propio Santos, ¿no? Oiga, ¿y qué de la campaña? No sé, pues. ¿Y usted va a ser candidato? No sé. Y no le logra sacar absolutamente nada ahora. Claramente le estaba tendiendo una trampa para ver si Jorge decía, puede ayudarnos con la campaña, no logra absolutamente nada. Ecuador, ese es el registro, el audio más importante. Y prácticamente no se lo ha dado a conocer. Y los otros también muy importantes, creo que se me quedaron las, miren si tengo por ahí las declaraciones de Rivera, qué lástima, la imprimí, creo que se me quedó, no, se me quedaron, pero revisen las declaraciones de Rivera, un tipo nefasto, ¿eh? Todo el daño que ha hecho el abuso de un pariente, un mal pariente, que además cosas horrorosas han visto, ni conocido de él, pero delegación a China, bueno, era un decreto, un acuerdo ministerial, no hay nada, no es verdad. Declara Rivera que él viajó a China, invitado por la empresa Génesis, que nunca en nombre del gobierno, que allá un bocón haya dicho yo soy representante del gobierno, es otro problema, pero ¿qué tiene que ver el gobierno en eso? ¿Qué responsabilidad va a tener? Revisen la declaración de Rivera, revisen los pendrive. ¿Ya? El pendrive es una clara jugada de inteligencia. Déjenme apagar el celular. Es una clara jugada de inteligencia. ¿Quién va a creer que aparece un pendrive cargado de información por un supuesto colaborador de Rivera, que justo conoce a un capitán de la DGI, ¿saben lo que es DGI? Dirección General de Inteligencia, le da el pendrive. Cuando se examina el pendrive, que además no dice nada, yo he revisado los correos, no dice nada, ¿ya? Ustedes pueden manipular la información, eso no es prueba válida, no ha habido cadena de custodia adecuada, pueden manipular las cosas. Donde no puede, donde queda registro de toda una computadora, se pregunta, bueno, ¿dónde está la computadora de la cual extraigo esta información? El testigo declara que la botó, un basurero. ¿Quién puede creer eso? En realidad, ustedes saben que todavía tengo contactos. Es una jugarreta de inteligencia. Esa información fue robada hace un par de años, en el 2015, cuando salió el escándalo de las Islas Mazor y todo eso. Y lo tenían guardado para el momento oportuno en esta celada que le han tendido al vicepresidente de la República. Pero pese a ello, revisen, nosotros revisamos.
del 2009 hay 94 mensajes que manda el vicepresidente a su tío. Eso significa menos de uno por mes. Estamos hablando de 8 años, 96 meses, 94 mensajes, uno por mes, y 35 de Rivera al vicepresidente. No hay uno solo que hable de derecho, y la mayoría de los mails son por el problema de la tesis que tuvo Jorge, y el otro era experto en telecomunicaciones, ¿no? Hoy día, por ejemplo, Diario El Telégrafo saca un chat donde dice, aquí, estos son los chats que involucran a Jorge Glass. Es un chat de un doctor Alvear, a un tipo CJ, que lo copian a Rivera. ¿Se imagina? Y que una de las líneas dice, y Jorge Glass, no sabemos ni de qué habla, pero una de las líneas dice que Jorge Glass ha dicho que se decida ya o alguna cosa que tomar decisión. Ni siquiera Jorge Glass, JG. Y esa es la prueba para incriminar a Jorge. Por favor, ¿dónde está el Estado de Derecho? Ha vuelto el Estado de opinión. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Yo he revisado esos mails, no me lo han contado. Correa, te estás quemando defendiendo a Jorge Glass porque todo el mundo cree culpable. No me interesa eso, compañero. Así nací, así moriré, y si volviera a nacer, viviría mi vida exactamente igual. Porque yo jamás podré dormir tranquilo, viendo a un hombre inocente encarcelado, viendo a un hombre inocente acusado injustamente, compañero. Siempre seré fiel a mis principios, a mis convicciones, ¿no? Y la asociación ilícita. Debe haber una asociación para cometer un ilícito, pero claramente expresar esa voluntad. Lamentablemente imprimí, se me quedó. Lean la declaración de Rivera. Jamás Jorge Glass ha estado involucrado en esto. Lo dice otras palabras, pero básicamente eso. Yo he actuado privadamente, no tiene nada que ver Jorge Glass. Ah, es que su tío lo trata de defender, es un inmoral. Santo seguramente el Papa Francisco, ¿no? Entonces vale la palabra de santo. La realidad es que la investigación de Fiscalía está como al inicio, solo con las declaraciones de santo. Es la única prueba que tiene. Prueba entre comillas, porque no es prueba. Es el capaya de Odebrecht, no prueba absolutamente nada. Pero aquí se ha juzgado, no en un tribunal, sino de los titulares. Alguien puede decir, pero bueno, ¿por qué Santos quisiera hacer daño al gobierno, a Glass? ¿Saben cuánto hicimos perder nosotros a Odebrecht al expulsarla en el 2010 del país? El 2010 regresó, 2008 me parece. 700 millones en contrato. Apenas supe como presidente de la República el caso de corrupción de Odebrecht. Le inmovilizó 80 millones que sí le debemos, lo teníamos que pagar. Y no le pagan, no le hemos pagado. Tiene más que razones para tenernos la jurada, por el amor de Dios. Además que los pillos no tienen nada que perder y muchas veces se van a llevar tan solo por el odio. ¿Quién sabe si ellos robaron la plata y le echan la culpa a otro? Santos, el capaya de Odebrecht, vino a botar lodo con ventilador sin una sola prueba. Pero en base de eso, según dice el presidente, probablemente le dicten orden de prisión el lunes. El fiscal incomprensiblemente ha pedido una audiencia para cambiar las medidas sustitutivas. Es algo increíble. Se trata de un perseguido político, hay que decirlo con todas las letras, pero obviamente con este entramado mediático, pues, el loco soy yo, él es culpable, no tiene la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad. Ojalá que tengan conciencia aquellos que encarcelen a un hombre inocente, que no robó, compañeros, tengan la seguridad, ni dejó robar tampoco, y por eso tiene muchísimos enemigos como yo también los tengo. Podrán vencer, tienen la fuerza, tienen los medios de comunicación, pero no podrán convencer. Lo de es inexplicable, es una acusación en que, por ejemplo, ponen esto, ¿no? Que se delegó, habría delegado a su tío a Chile. Eso es mentira, ya se demostró que es mentira. Incluyen las cosas que ni siquiera están en el proceso, lo que dice Montúfar en medios de comunicación. Montúfar se lo acepta como acusador particular. Ustedes pueden ser acusador particular cuando son perjudicados. El argumento es que como ciudadano ecuatoriano fue indirectamente perjudicado. Entonces los 16 millones que podemos acusar particularmente. Y para eso está la acusación del Estado por medio de la Procuraduría que nos representa a todos. Son cosas terribles lo que ha pasado en ese proceso totalmente viciado, donde las autoridades competentes han estado absolutamente presionadas. No se ha fallado en función de derecho, no se ha actuado en función de derecho, sino en función de conveniencias políticas, presiones políticas. Y si yo me tengo que quedar con un voto, por decir la verdad, no me interesa, compañero. Aprendan a conocer a su expresidente. Yo actúo en base a convicciones, no conveniencias políticas. No me interesa mi carrera política. Me interesa servir a los demás y a mi patria, especialmente. Y creo que la mejor manera de servir es siempre manteniendo los principios y siempre diciendo la verdad, así sea uno contra el mundo. Si logras que se sepa la verdad que has hablado, a pesar del sofisma, del orbe encanallado,
Toda esta tierra será tu dominio, y mucho más serás hombre, hijo mío. Es el poema así, de Rudyard Kipling, premio Nobel de literatura. Seguiremos diciendo la verdad. Créame que el gobierno actual es peor que si hubiera ganado la oposición. Y aquellos que todavía piensan que se ha mantenido una alianza país-bloque, no sean ilusiones, tenemos una atracción. Lo mejor es ya definir posiciones e ir a la resistencia si seamos minoría. Por eso somos revolucionarios, jamás imaginamos lo que iba a pasar, pero pasó, así es la vida. Soy optimista, relativizo las cosas, doy gracias cada día a Dios que tengo una linda familia, tenemos salud, eso es lo más importante. Claro, esto también es importante, pero se presentó, como se puede presentar un accidente que le cambie la vida a uno, etc. Y habrá que enfrentar esto con alegría, con optimismo, pero sin engaño, ¿no? Es peor que si hubiese ganado la oposición. En algún momento habrá que tomar definiciones. Es impresionante cómo hacen lo que dicen combatir. Ahora sí se persigue. Puso Sin, y ya les puse el ejemplo. Contraloría saca cada rato informes sin el menor sustento, pero defenderse cuesta $120.000. Se abrieron nuevamente auditorías en Yacha. ¿Dónde quedó la autoridad, la seguridad jurídica? El desbalance informativo que existe. Ya no existe información. Existe una sola palabra, una sola versión, manipulación. Antes existían medios mercantiles contra el gobierno, y yo era un gran vocero, y parcialmente contra los medios públicos que tenían objetividad, pero un aporte marginal. Ahora no hay nada, los medios públicos se lo entregaron a la prensa mercantil, el gobierno es cómplice de los medios mercantiles, nada, para defender la revolución, para defender la década ganada. Hay una persecución implacable, censura de prensa, todo lo que nos acusaban a nosotros. Pero ¿saben qué, compañeros? Venceremos. Esto es cuestión de tiempo. Ahora quieren gastar 60 millones para inhabilitarme, una consulta popular, porque el objetivo es la pregunta de la reelección, no se engañen. Yo soy lo menos importante, por mí no se preocupe. Pero gastar 60 millones para eso es realmente criminal. No es que estaba crítica la situación económica. Somos los que más hemos recurrido a consultas populares porque creemos en la democracia directa. Para asamblea constituyente, para aprobación de la Constitución de Montecristi, para una serie de reformas entre las judiciales en 2011, con un Consejo de Judicatura que se hallaba en funciones prorrogadas. No es que me caían mal y por eso los cambié, ¿no? Estaba en funciones prorrogadas, no estaba claro el mecanismo de reemplazo, había que aplicar el nuevo mecanismo estipulado en la Constitución. Y recuerden que no tenía mayoría en la Asamblea, sino minoría. Tenía que consultar al pueblo. Y la última, la de los paraísos fiscales, que nos puso a la vanguardia mundial de la lucha contra la corrupción. Y que le costó prácticamente nada pues, al pueblo ecuatoriano, porque fue con las elecciones generales, era hacer solo una papeleta adicional. Pero ahora, por inhabilitar a Rafael Correa, quieren gastar 60 millones. ¿Y cómo retroceden políticamente y democráticamente a mi pueblo? ¿No? Todos estamos de acuerdo con la consulta popular y no saben ni lo que van a preguntar. Y si preguntan, queremos que regrese la tercerización. Y se preguntan sobre la pena de muerte. ¿Qué dirán ciertos asambleístas y nuestros que apoyaron la consulta, presidente de la asamblea, si una de las propuestas es que se reduzca el tamaño de la asamblea a 30 asambleístas? O sea, ¿saben lo que es políticamente y democráticamente estar de acuerdo con una consulta que no se saben las preguntas? Es retrocedernos décadas, a ser un poquito más responsables, por el amor de Dios, a ser un poquito más responsables. Basta de tanta politiquería, de tanto populismo. Están haciendo mucho daño a la institucionalidad, al país, a la madurez democrática de nuestra gente. Qué lástima que hayamos tenido tantos lobos disfrazados de ovejas, con un odio muy profundo hacia mí, muy profundo. Extremadamente regionalistas, centralistas. Ya sacaron el Ban Ecuador de Quevedo. No sé por qué Quevedo, su autoridad no reclamaron. Los ríos. Y lo llevaron de nuevo a Quito. Ojalá no se lleven CFN de Guayaquil, Flopec de Esmeralda. Hicimos un esfuerzo inmenso para centralizar. Ahora todo centralizando, ¿no? Porque hay gente muy centralista. Y también están los oportunistas. Eso nos sorprende dada la situación. Siempre en estas situaciones se ve quién estuvo con uno y quién estuvo con el poder. El problema es la situación, lo que sorprende es la situación que nunca se vio dar. Si supieran cuánta gente me decía que era el mejor presidente del mundo y están ahora con el poder, no con la verdad. Queridos jóvenes, eso no debe escandalizarlo, es común, no normal. La caries en la dentadura humana, como siempre digo, es común, pero no es normal, deberían tener una dentadura sin caries. Me extrañaría que no fuera así, que no haya desleales traidores. Pero por cada uno de ellos también existen esos compañeros a prueba de todo, que nunca venden sus conciencias. Lo triste, insisto, es que nunca debió suceder. Nunca debió suceder. Ganamos las elecciones nosotros. Y no la ganamos por Lenín Moreno. La ganamos por los 10 años de gobierno. Ustedes votaron por Lenín Moreno o por la Revolución Ciudadana, compañeros.
Aquí donde barrimos, en Bélgica, ¿no? Votaron por la Revolución Ciudadana, ganó un programa de gobierno construido entre decenas de miles de ciudadanos. Ahora nos hablan de diálogo y recoger todo, ¿no? Porque no tienen liderazgo, y recoger sobre todo lo de la oposición, eso es dialogar. Creer que tratar con la oposición es adoptar la agenda de la oposición, eso es lo más antidemocrático que existe. Se aplica el programa perdedor, el programa de la oposición, y no se ha hecho una casa mientras tanto, no se ha aumentado un bono. Se aplica el programa de la oposición con el regocijo de la prensa y el aplauso efímero de los grupos de siempre. Si funcionara el reparto, queridos compañeros, que están haciendo del país, porque le han dado la eléctrica a Bucaram, le han dado las autoridades portuarias a los socialcristianos, el un ministerio al uno, el otro ministerio al otro, sin cabeza, sin liderazgo, el país de antes. Ah, pero cuánta paz, eso no es paz, eso es pacificación. Y si eso funcionara, siempre se manejó así el país. Y lo que tuvimos fue crisis, exclusión, pobreza, corrupción institucionalizada, inmovilidad. Ahora somos ejemplo en la región y en el mundo. Si supieran cómo nos admiran por acá, por Bélgica, cuántas conferencias. Por cada conferencia que doy tengo que rechazar, no les miento, unas 3. En noviembre doy 2 conferencias más, en Ginebra, en Naciones Unidas, en Grenoble, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo nos admiran por acá? Pero no se preocupen, compañeros. Todo es cuestión de tiempo. El alcalde Rodas comenzó con un 89%, apoyado por toda la prensa. Pero nos pueden engañar un mes y veo el bache. Nos pueden engañar 6 meses y veo más baches. Nos pueden engañar un año y veo muchos más baches. Pero después de 1 año y medio y no veo nada, diga lo que diga la prensa, no creo en nada. Y ahora este señor tiene 30% nada más. Todo lo cínico, desleal y mediocre será efímero. Mientras tanto, a resistir para que hagan el menor daño posible. ¿Y saben otra cosa? Si algo detesta Ecuador y la historia, en Latinoamérica, porque en Colombia me dijeron lo mismo, son los traidores. Y sobre todo el Ecuador del siglo XXI. Los traidores nunca han vencido. Vean todos los que traicionaron a la Revolución Ciudadana, ahora andan por los techos, perdieron todas las elecciones. Porque a los traidores no se los estima, se los utiliza. Y en el momento de la verdad quedan solos, después de ser utilizados. Los traicionados jamás vuelven a confiar en ellos, y los que lo utilizaron nunca confiaron en ellos. Todo esto será efímero. Tienen la fuerza, tienen la complicidad de la prensa. Vencerán en el corto plazo, pero jamás convencerán. Estar orgullosos de la década ganada, de esta leyenda llamada Revolución Ciudadana. Estar seguros que gobernamos con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Estas manos, queridos compañeros, están limpias y serán limpias por siempre. Ustedes, compas queridos, a tener fe, vamos a vencer. Es cuestión de tiempo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Patria, tierra sagrada, naciste libre y soberana.